Bien, vamos ahora a otra información. En nuestro país, el año pasado se registraron 1.322 homicidios consumados, una cifra que muestra un crecimiento preocupante en los últimos años. Felipe Hernández nos va a contar más hasta ahora. ¿Qué tal, Felipe? Hola, Felipe. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Pues sí, son cifras alarmantes, porque esta cifra de 1.322 homicidios en el año 2022 es prácticamente 400 o 500 casos más que en el año 2018. Es una medición, una estadística que ha sido entregada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero es parte de un observatorio en el cual ingresan o participan varios estamentos. Vamos a conversar con respecto de esta situación, de estas estadísticas que abarcan desde el año 2018 al año 2022, por lo tanto no ingresan por ejemplo, los planes de contingencia a propósito del aumento de los delitos de homicidio, como es el Calle Sin Violencia, por ejemplo, no está ingresado todavía. Eso va a ir más adelante. Lo cierto es que estas cifras preocupan. ¿O no, subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Preocupa, pues. Es bastante alta la cifra y qué bueno que se conozca, porque es una cifra que al menos había que cruzarla con varios estamentos, con varias instituciones, como son las policías, como es la Fiscalía también. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente hay elementos muy importantes. Creo que primero que todo el país siempre merece tener información fidedigna respecto a lo que está pasando, a lo que ha ido pasando, pero por sobre todo que las instituciones consensúen esta información. Esta es la primera vez que Chile cuenta con una cifra única sobre tal vez el delito, o sin duda el delito más complejo, que es el homicidio, un indicador de diferentes realidades criminales, y que Chile cuente con esta información que había sido criticado por mucho tiempo, tal como tú mencionas, que antes había que ir sacando promedios, sumando, y la ciudadanía, no solamente era la ciudadanía la que no contaba con las cifras, sino que las instituciones que son las que tienen que hacer un trabajo. Estas cifras 2018-2022 nos dan primero que todo la radiografía del momento en que este gobierno llega a administrar la realidad del país. Esta administración se inicia en el año 2022. No son cifras tampoco que, si las miramos por sí mismas, reflejan algo aislado. Aquí en Chile ha vivido una alza sostenida de los homicidios y los delitos violentos desde el año 2017, y esto también corrobora las decisiones que se tomaron al llegar al gobierno. Por eso hoy los incrementos presupuestarios que se decidieron en el 2022 hoy permiten que tengamos un plan Calle Sin Violencia, que se llame a más cerca de 900 carabineros para que se reintegren y podamos ampliar la cobertura territorial, que la Subsecretaría de Prevención del Delito el año pasado fundara este Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que traeremos a Chile las mejores experiencias de México y la ciudad de Baltimore, donde hemos ido a trabajar con las policías en reducción de homicidios, que tengamos un proceso de redistribución de las policías. Creo que son acciones que hablan que no es que como gobierno nos acabamos de enterar de esto y tomamos decisiones, sino que más bien responden a una tendencia al alza que venimos viendo desde el año 2017, y lo que nos corresponde a nosotros, los responsables de la prevención del delito, de la seguridad, junto a otras instituciones con el Ministerio Público, es incrementar nuestro trabajo y, por supuesto, trabajar por revertir esta alza sostenida que el país viene viendo desde el año 2017 a la fecha. Subsecretario, 6,7% es por cada 100.000 habitantes es la tasa de homicidios en la actualidad, o al menos hasta el año 2022. ¿Qué refleja esto? ¿Estamos en un momento de inseguridad alto, considerando este tipo de delitos como uno de los más gravosos también que existen? A ver, lo que primero refleja es que si miramos los últimos 3 años es 5,7, 4,6 y ahora 6,7 como tasa a cada 100.000 habitantes. Incluso si miramos atrás, no solamente el 2018, que es el trabajo consensuado que hicimos con las policías, el Ministerio Público y otras instituciones, sino que incluso previo a aquello vemos que hay una alza sostenida que también se ha manifestado en países de América Latina. Lo primero es que efectivamente Chile sigue teniendo de las tasas de homicidio más bajas en Latinoamérica, como ha sido la realidad del país por mucho tiempo, pero el objetivo nuestro como gobierno es bajar esa tasa, bajar esa cifra aún más. Creo que esto también habla de un momento regional, no solamente un momento país, donde los incrementos de los delitos violentos, como es el caso de Chile, mira, cuando más de la mitad de los homicidios consumados en Chile al año 2022 se usó el
arma de fuego como un medio para cometer ese delito. También una realidad que viene al alza de una manera muy sostenida en los últimos años. Cuando vemos que se instalaron también muchas lógicas de que los homicidios aumentaban solamente en el espacio público, en base a criminalidad organizada o contextos delictuales, por ejemplo, hoy día vemos que sí, por un lado, el principal lugar donde ocurren los homicidios es el espacio público, pero no necesariamente en el contexto de una realidad criminal, sino que también en el contexto interpersonal. Entonces, no podemos solamente focalizar las estrategias contra el crimen organizado, pensando que es la forma de reducir los homicidios, porque no es así, no todo es crimen organizado, pero para ello existe el Plan Calle Sin Violencia, existen los planes de fiscalización de armas, pero también tenemos que entender que con la riqueza de esta información permite que nosotros hagamos un mejor trabajo y que por supuesto respondamos a la ciudadanía con la seguridad como un derecho, pero también como una expresión de justicia territorial. Comentarle también a nuestros televidentes que dentro de las cifras que se entregaron en la jornada del día de hoy, hay un tema que es la relación entre víctima y victimario. En el caso de cuando son víctima y victimario desconocidos, personas desconocidas, hubo un aumento entre el año 2021 y el 2022 de casi un 10%. Se lo preguntaba en el punto de prensa también su secretario, y quizás reiterar esta situación. ¿Podría haber aquí una relación de delitos importados como son, por ejemplo, el ajuste de cuentas o bien los delitos por encargo, los sicariatos, por ejemplo? ¿Podría tener algún tipo de relación ese aumento de casi un 10% en un solo año? Yo diría dos cosas. Primero que todo, efectivamente, el país ha visto cambios en la realidad criminal y en cómo se cometen los delitos, y particularmente los delitos más violentos, incluso la forma en que se cometen los homicidios. Y creo que por eso mismo es que nosotros como gobierno y también otras instituciones, en el caso del Ministerio Público, tenemos que actuar con un grado de dinamismo que nos permita no solamente adaptarnos, sino que ir un paso más adelante. Lamentablemente la realidad de América Latina, particularmente cuando se trata de crimen organizado, es que los gobiernos van un paso atrás. Nosotros, con el incremento presupuestario, con la capacitación a nuevas instituciones, con la disposición de nuevos policías en la calle, con la cantidad de operativos que la ciudadanía ve a diario y nos reconoce de que ve más policías en la calle, ve un Estado presente, justamente intentamos eso, tener que esa capacidad de movernos con la misma velocidad que se mueve el crimen, pero también con la velocidad que muta el crimen. Y creo que ahí tenemos que ser bien sensatos en que la ciudadanía está viendo esa acción por parte del gobierno, pero particularmente lo que menciona respecto al imputado desconocido. Creo que tal vez eso es uno de los datos clave que afortunadamente ahora contamos como país y que permite que se haga un trabajo más efectivo, no solamente desde el gobierno y sus policías, sino que también desde el Ministerio Público. Hay un porcentaje creciente de imputados desconocidos que responde a distintos elementos. Uno, en la forma o quienes cometen el delito, y que efectivamente significa que hay casos de homicidios en donde no hay un victimario, en este caso una persona imputada por ese delito. Ahora bien, eso no necesariamente responde a la forma en que se comete este delito o quien comete este delito, sino que también a que progresivamente se van resolviendo casos. Por eso esta cifra se da este semestre. Y es la cifra del año 2022. Por eso, y ustedes también lo saben en la casa, en que muchas veces vemos cifras de Carabineros o de la PDI y se van corrigiendo. ¿Por qué se van corrigiendo? Porque hay delitos que en un principio pueden ser catalogados como lesiones graves o no hay una claridad respecto a la naturaleza de ese delito, y después hay una recalificación, porque hay investigaciones que decantan en que fue un homicidio, como también hay casos donde hay personas que terminan con lesiones graves, pero que después al pasar los días y el tiempo, ¿no es cierto?, pierden la vida y se categoriza como un homicidio. Entonces, por eso es tan importante que es imposible la inmediatez de un dato como es el dato de homicidio, porque requiere procesos investigativos, policiales primero, investigativos, pero también procesos penales que permiten que tengamos esa claridad, y creo que es muy importante que Chile hoy cuente con esta información porque permite no solamente que nosotros como gobierno, sino que otras instituciones hagan mejor su trabajo. Y me quiero quedar en ese punto. ¿Por qué y por qué me quiero quedar aquí? Porque entre el año 2018 y el año 2022 hubo un aumento de cerca de 500 casos de homicidio. Estamos hablando que en el año 2018 845 es la cifra aproximadamente de delitos de homicidio o de personas asesinadas en este caso, versus los 1.322 del año 2022. ¿Qué no se hizo? ¿Qué se hizo mal
¿no hubo políticas de Estado, a su juicio, que pudiesen controlar de forma anticipada esta alza exponencial y tan rápida en 5 años tan solo? A ver, creo que es de público conocimiento que cuando nosotros llegamos al gobierno tomamos decisiones que particularmente tenían que ver con robustecer distintas instituciones del Estado. No es menor que cuando llegamos al gobierno el 50% del parque vehicular, la mitad de los vehículos de carabineros debían haber estado de baja. No es menor que tuvimos que incrementar el presupuesto de la Nación en un 4,6% para cerrar muchas de las brechas de las instituciones. No es menor que para llevar adelante el plan Calle Sin Violencia tuvimos que destinarle nuevos recursos al Ministerio Público para que haga su trabajo. No es menor que hasta enero de este año los municipios tenían que concursar por un presupuesto bastante limitado y hoy hay un sistema municipal de seguridad donde de 50 municipios pasamos a 233 que tienen los recursos. No es menor que nos encontráramos con un país donde el 35% de los municipios ni siquiera tenían una patrulla para hacer prevención, menos para hacer patrullajes mixtos. Entonces, mira, creo que independiente de la realidad sobre la cual nos hacemos cargo, lo que no podemos hacer es perder el tiempo culpando a gobiernos anteriores y otras instituciones. Yo la actitud que estoy viendo hoy día en el Parlamento con las tramitaciones de distintos proyectos, Ministerio de Seguridad, contra el robo violento de vehículos, aumentar los llamados servicios de estos casi 900 carabineros que vamos a poder tener dispuestos a aumentar la operatividad en las calles, es lo que nos tiene que importar. Que hayamos bajado en un 14% el robo violento de vehículos no es el gobierno, hay un trabajo público-privado, más allá de la frontera de lo público. Entonces creo que lo importante hoy día es enfocar, particularmente teniendo no solamente estos datos, sino que esta valiosa información, enfocar los esfuerzos en encontrar soluciones para que la gente viva segura, para que la seguridad sea un derecho y no perder el tiempo culpando a gobiernos pasados, porque la verdad que particularmente quienes están en la casa lo que quiere vernos es trabajar, es transformar esto en nuestra primera prioridad, como lo ha sido desde el primer día que llegamos, y eso es lo que la ciudadanía merece de quienes gobiernan en este momento, pero también de las otras instituciones del Estado. Subsecretario Eduardo Vergara, muchísimas gracias por esta conversación, que esté muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias. Bien, pues muchachos, comentarles también para ir cerrando que estas cifras, estas estadísticas se van a entregar este año por cada 6 meses, es decir, en el mes de agosto, subsecretario, corríjame, van a entregar un nuevo informe. Y posteriormente cada 3 meses queremos hacer. Y posteriormente cada 3 meses. Y con eso quería cerrar exactamente, con ese dato, por favor. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Pues eso es, muchachos, finalmente las estadísticas que han sido entregadas hace tan solo algunos momentos y que, por cierto, preocupan por el alto nivel por el alto número de homicidios que se han registrado en tan solo un lustro. En 5 años creció exponencialmente de 845 homicidios en el año 2018 a 1.322 en el año 2022. Una cifra, por cierto, preocupante. Bien, Felipe, muchísimas gracias. Gracias también al subsecretario por hablar esta mañana ahí contigo a través de las pantallas de CNN. Nos vemos. Chao, Felipe. Nos vemos, que estén bien.